Hola, hola, yo soy Miss Rivera de la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre números primos y compuestos. Muchos de nosotros ya no sabemos los números del 1 hasta el 1 millón, 2 millones, no sé, podemos manejar muchos números. Pero, ¿qué son los números primos? Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Recuerdan que en las clases anteriores habíamos visto acerca de la divisibilidad o los múltiplos. Así es, entonces en esta clase vamos a ocupar la divisibilidad y los múltiplos de los números. Ahora, ¿qué son números compuestos? Los números compuestos son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos, también son divisibles por otro número. O sea, podemos dividirlo por el mismo número, además podemos dividirlo por 1 y además lo podemos dividir por otro número. Vamos a ver un ejemplo. El 11 se puede escribir como la multiplicación de 1 por 11, pero no se puede escribir como ninguna otra multiplicación de números naturales. Solo tiene como divisores el 1 y el 11, por lo tanto, el 11 es un número primo. Así es, un número primo. ¿Por qué? Porque no hay otro número que multiplicado por 11, excepto 1, nos dé 11. Si nosotros multiplicamos 2 por 3, no nos da 11. Si multiplicamos 4 por 5, no nos da 11. Por lo tanto, la única multiplicación posible para que nos dé 11 es 1 por 11. Sin embargo, el 12 se puede escribir como la multiplicación de 1 por 12. Además lo podemos escribir como la multiplicación de 3 por 4 y 2 por 6. Así es. ¿Recuerdan cuáles son los múltiplos de 12? O sea, ¿por qué números podemos dividir el 12? Por el 2, 4, el 3. Muy bien, entonces cada uno de estos números quiere decir de que el 12 no es un número primo, ya que los números primos son aquellos números con los que podemos dividir el mismo número y también en 1. Por lo tanto, se dice que el 12 es un número compuesto. Vamos a ver, tenemos el 15. ¿Cuáles son los múltiplos del 15? Practiquemos lo que hemos visto en las clases anteriores. Los múltiplos del 15. ¿Cuáles son los múltiplos del 15? El 15 lo multiplicamos por 1, lo podemos multiplicar por 5 y lo podemos multiplicar por 15. Muy bien, 15 por 1, 15. Muy bien, entonces, cada uno de estos números son múltiplos del 15. Por lo tanto, cuando el número tiene más de 2 múltiplos, significa que no es un número primo, es un número compuesto. Vamos a ver el 20. ¿Cuáles serían los múltiplos del 20? En la clase anterior los vimos. El 1, el 2, el 5, el 10 y el 20. Por lo tanto, si tiene más de 2 múltiplos, es un número compuesto. Pero tenemos el ejemplo del 11. Lo vimos hace un momento. El 11. ¿Cuáles son los múltiplos del 11? Muy bien, el 1 y el 11. Por lo tanto, podemos deducir que el 11 es un número primo. El 7. ¿Qué número multiplicado por otro número me da 7? El 1, si multiplicamos 1 por 7, me da 7. Otro número que multiplicado por un número natural me da 7. El 7. Muy bien, 7 por 1, 7. Pero no hay otro número que podamos multiplicar para que nos dé un resultado de 7. Por lo tanto, decimos que el 7 es un número primo. Muy bien. Vamos a aprender un método de criba de Eratóstenes. En este método nosotros vamos a saber o vamos a buscar la forma más fácil de realizar o de descubrir cuáles son los números primos. En este momento vamos a averiguar los números primos del 1 al 100. El paso número 1, marcamos el 1,
que no se considera un número primo. Es ley fundamental que nosotros sepamos que el 1 no lo consideramos un número primo, porque el 1 no tiene dos múltiplos. Entonces el 1 no es un número primo. Muy bien, el primer paso, marcar el 1, porque no se considera un número primo. Muy bien, entonces el segundo paso. El segundo paso es, buscamos los múltiplos del 2 y los marcamos, pero no marcamos el 2, porque ¿qué número multiplicado por otro número me da 2? El 1. 1 por 2 es 2, pero no hay otro número que multiplicado me dé 2, por lo tanto el 2 lo consideramos un número primo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los múltiplos del 2 para poder hacerlo. ¿Cuáles son los múltiplos del 2? Recordemos, no vamos a marcar el 2, por lo tanto, ¿qué hacemos? Marcamos el 4, el 6, el 8, el 10 y todos los múltiplos que existan hasta llegar al número 100. De esta forma. No marcamos el 2 y el 1 ya lo tenemos marcado. Entonces, ustedes pueden observar en pantalla, todos los múltiplos del 2 ya están marcados de forma morada. Entonces vamos al paso número 3. El paso número 3, buscamos todos los múltiplos del 3, pero no marcamos el 3. ¿Por qué? Porque no hay otro número aparte de 3 y 1 que multiplicado me dé 3. Solamente 3 por 1. Entonces el 3 lo consideramos un número primo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A buscar los múltiplos del 3. Van a encontrar que ciertos números ya van a estar marcados porque anteriormente los marcamos siendo múltiplos del 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A sacar los múltiplos del 3 y marcarlos de la siguiente manera. Entonces, hasta el momento tenemos que los números primos son 2 y 3. ¿Qué pasa con el 4? El 4 es un número compuesto, porque el 4 lo podemos multiplicar por 1, por 2 y por el mismo, o sea, por el 4. Por lo tanto, cuenta como un número compuesto y no como un número primo. Entonces seguimos. Y así vamos a buscar los múltiplos del 5. El 4 no, porque el 4 ya está marcado, porque el 4 era un múltiplo del 2. Por lo tanto, el 4 ya estaba marcado. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces vamos a buscar los múltiplos del 5. Y lo marcamos, excepto el 5. Y marcamos todos los múltiplos del 5. El resultado final sería el que ustedes están observando en pantalla. Los números que no están marcados se consideran números primos. Pero ¿cómo lo van a descubrir? Pues sacando los múltiplos de cada uno de los números que no vayan quedando marcados. Primero sacamos los múltiplos del 2 y no marcamos el 2, pero sí marcamos todos los demás. Luego los múltiplos del 3, no marcamos el 3, pero sí todos los demás. Avanzamos y vemos que el 4 ya está marcado porque es múltiplo del 2, avanzamos al 5. Marcamos todos los múltiplos del 5 y avanzamos al 6. ¿Qué pasa con el 6? El 6 ya está marcado porque es un múltiplo del 3 y así sucesivamente. Ejercicios. Deberán realizar en su cuaderno los números del 1 al 100 como lo hemos visto anteriormente. Luego deberán aplicar el método de criba de Eratostenea para poder determinar los números primos del 1 al 100. Anteriormente ya se habían demostrado cuáles eran los números, pero ustedes deberán realizarlo paso a paso en su cuaderno. Deberán enlistar los números compuestos que se encuentran del 1 al 100. ¿Cuáles son los números compuestos? Son aquellos números que tienen más de 2 múltiplos. Y vamos a determinar si los siguientes números son primos o son compuestos. ¿Cómo determinamos si son primos o compuestos? Pues vemos si el número tiene
más de 2 múltiplos. Si tiene más de 2 múltiplos, es un número compuesto. Y si tiene solamente el múltiplo de 1 y el mismo número, es un número primo. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de este día. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la siguiente clase.